y nada, a ser de bendición. De acuerdo, de acuerdo. Un placer, como os decía, el poder estar con vosotros. Voy a estar usando de algunos minutos para compartiros Amén. un tema de la palabra del Señor. Gloria a Hemos Dios. tenido ya la oportunidad de orar y también de cantar al Señor, aun Amén. con los problemas de sonido que hemos tenido, pero en el corazón hemos estado adorando al Señor. Así de que creo que es un buen Gloria a Dios. momento para compartir el tema de la palabra del Señor. Voy a Amén. compartir un tema breve de la palabra del Señor, pero a la misma vez de importancia vital. Voy a usar unos minutos para hablaros acerca de la fe. Vamos Amén. a hablar de la fe como misterio y vamos a hablar también de la fe como herramienta creada por Dios para facilitarnos la consecución del propósito que Dios para nosotros preparó. Desde esas dos vertientes es que vamos Gloria a a estar Dios. hablando durante unos breves minutos acerca de la fe. Y Tómate el para tiempo comenzar, perdón un momento, como os hermano. decía, Solo un segundo, desaparecemos de pantalla, te dejamos con el hermano Jero, que es su parte. Si puedes subir un poquito el móvil para que te veamos la cara entera, gloria bien, bendita. voy a ver si Sí, sí, encuentro algo donde pueda. apoyar ahí. A ver, ahí va bien, Fenomenal, fenomenal. Pues ahí va nada, bien. adelante, te De dejamos acuerdo. con el hermano Geo y gracias por estar aquí. Te mandamos un fuerte abrazo y un fuerte beso. Nos vemos en el final. Que Dios te A bendiga. vosotros igualmente. Hay por ahí un sonido, ahora no, ahora bien, ahora bien, ahora Ahora se bien. ve perfecto, tío. Ahora se escucha perfecto, sí es verdad. Antes había por ahí como un retorno que dificultaba el poder oír bien. Bien, pues como os decía, os voy a compartir acerca de la fe como misterio y también de la fe como herramienta diseñada por Dios para facilitarnos la consecución del propósito que Dios para nosotros preparó. Desde estas dos vertientes que vamos a hablar de la fe y para ello vamos a estar tomando el texto que mejor define a la fe. Es sin dudas aquel que se encuentra en la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y en el verso 1. Y ya conocéis sobradamente el texto, pero vamos a estar leyendo como toca. Aquí vamos a encontrar, como os decía, la mejor definición posible que jamás nunca se haya hecho de la fe. El autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando el apóstol nos tiene que definir ahí a la fe, nos dice que principal y prioritariamente la fe verdadera es certeza y convicción. Dice que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ante esa definición tenemos que preguntar qué es lo que esperamos. E indudablemente lo que esperamos es el futuro, el porvenir. Por lo tanto, el autor de la carta nos está diciendo que la fe genuina, la fe verdadera, es certeza del porvenir que nos aguarda, certeza del futuro que estamos esperando. Pero además de certeza de lo que se espera, del futuro, del porvenir, nos dice que la fe verdadera es convicción de lo que no se ve. Y aquí tendríamos que volver a preguntar, ¿qué es lo que no se ve? Indudablemente lo que no se ve es lo invisible. Teniendo esto presente, yo podría parafrasear lo que es la definición que ha hecho el autor sagrado y la podría parafrasear diciendo que fe verdadera es certeza de que haremos que el futuro que esperamos se haga presente y convicción de que aquello que hoy no vemos terminaremos por verlo. Esto es fe verdadera.
tener certeza de que el futuro que esperamos se acabará haciendo presente en nosotros y tener convicción de que aquello que nuestros ojos hoy no ven, acabarán por verlo. Por lo tanto, la fe verdadera hace el futuro presente y visible lo invisible. Pues de esta fe verdadera que hace el futuro presente y visible lo invisible, es de la fe que hoy os voy a compartir. Voy a compartiros 4 cosas esenciales de esta fe que hace el futuro presente y visible lo invisible. Las 4 cosas que os voy a decir acerca de esta fe son: la primera, hablaré acerca del poder inconmensurable de esta fe. Lo segundo que estaré tratando será acerca de que esta fe de la que hablamos es una fe que tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció. Estaremos en tercer lugar hablando acerca de esta fe y estaremos diciendo que es el brazo legitimado por Dios para tomar parte de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Y concluiremos diciendo acerca de esta fe que es ella misma una fe que no necesita de hacer para ver, sino que es capaz de ver sin hacer. De esto es, en síntesis, de lo que os voy a compartir. El poder de la fe, el funcionamiento independiente de la fe como brazo legitimado por Dios para poder tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó, y la fe verdadera que no necesita de ver para hacer, sino que es capaz de hacer para ver. De esto es de lo que os voy a compartir en esta noche. Para empezar a hablar de el primer punto enumerado, el poder de la fe, vamos a hacer uso de un texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante hasta el 28. Os voy a pedir que me acompañéis a hacer la lectura. Dice así la palabra del Señor en el texto citado. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mirad en el texto que hemos leído que aparecen 2 personajes como actores principales, Jesús y una mujer que aparece definida como la cananea, y también un grupo de actores secundarios, que son los discípulos íntimos del Señor, los 12 del Cordero. En mitad de esta escena dice el texto que Jesús y sus discípulos se encontraban fuera de la tierra de Israel. Se encontraban concretamente en la región de Tiro y de Sidón, que pertenecía al país de Fenicia. Si tuviésemos que intentar responder a la pregunta de por qué Jesús no se encuentra en la tierra de Israel, por qué ha traspasado las fronteras nacionales de su país, podríamos decir
como hipótesis que probablemente se encontrase fuera de la tierra de Israel porque estaba sencillamente abriendo un paréntesis de descanso en su ajetreado ministerio. Ya sabéis vosotros que el ministerio del Señor fue sumamente ajetreado, increíblemente intenso, y que en vez en cuando él tenía la necesidad de abrir un paréntesis de descanso ante tanta intensidad en aquel ministerio. Creo no equivocarme si digo que él se encontraba en uno de esos periodos de descanso. Pero estando ahí, fuera de la tierra de Israel, hay una mujer que en el texto aparece definida como la cananea, que ha visto a Jesús, ha observado a los apóstoles y les ha reconocido, lo que nos hace entender que la fama de Jesús a estas alturas había traspasado las fronteras nacionales. Y no solo le ha reconocido como el famoso rabino de Galilea, sino que además le ha reconocido como aquel que es la solución para el terrible problema que ella tenía. Esta mujer tenía en su casa un gravísimo problema. Una hija propia suya de sus entrañas estaba gravemente atormentada por un demonio. No es que estuviese poseída, sencillamente, es que estaba gravemente poseída. Y cuando esta mujer ha visto en Jesús a la solución de su problema, cuando esta mujer ha visto en Jesús a aquel que puede liberar a su hija cautiva, ni corta ni perezosa se ha lanzado hacia donde está Jesús. Y lanzándose a donde está Jesús, se ha dirigido a él diciéndole: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta ha sido la expresión que ha usado esta mujer para dirigirse al Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es digno de analizar la expresión que esta mujer ha usado para dirigirse al Señor. En primer lugar, le ha dicho Hijo de David. Y en segundo lugar, le ha dicho ten misericordia de mí. Cuando ella ha usado la primera expresión para dirigirse a Jesús, cuando ella se ha dirigido a Jesús diciéndole Hijo de David, estaba haciendo uso de una expresión netamente judía. Esa expresión encajaba en labios que fuesen de una persona que perteneciese al pueblo de Israel. ¿Por qué? Sencillamente porque la expresión Hijo de David, aplicada a un israelita desde la boca de otro israelita, era lo mismo que estar diciéndole a ese al que te dirigías: te reconozco como el Mesías largamente esperado. Y te reconozco como el Mesías largamente esperado porque yo soy parte del pueblo que está esperando al Mesías. Es decir, la expresión Hijo de David tan solo tenía sentido en la boca de un israelita, porque solo ellos podían hablar del Mesías anhelado. Ahora bien, esta mujer ha hecho la expresión Hijo de David dirigiéndose a Jesús y el texto nos desvela que ella era cananea. Es decir, está haciendo de una expresión que no realmente encajaba en sus labios. Si nos preguntásemos por qué esta mujer, siendo cananea, hace uso de una expresión netamente judía, tendríamos que responder que muy posiblemente lo hiciese para empatizar con Jesús. Porque era una manera de decirle: mira Jesús, yo te reconozco a ti como el Mesías, pero a la misma vez te estoy diciendo, haciendo uso de esta expresión, que yo soy judía como tú. Es decir, que tenemos un vínculo que nos une. Al fin y a la postre, los dos descendemos de Abraham por la línea de Isaac y de Jacob. Dicho de otra manera, somos parientes, aunque seamos parientes lejanos. Estaba intentando empatizar con él, haciendo uso de esta expresión tan netamente judía. Pero no solo ha intentado empatizar con él, haciendo uso de la expresión Hijo de David, sino que después de esto ha intentado compartirle la pena que a ella le está carcomiendo. Ten misericordia de mí, tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Le está compartiendo el problema que le causa una tristeza profunda en su corazón.
Es decir, que si en primer lugar intenta empatizar con él, en segundo lugar intenta compartirle su pena. Quiere alcanzar a Jesús por la empatía y por la pena. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué podríamos esperar todos nosotros que hiciese Jesús ante una mujer que se dirige a él de esta manera? Lo que podríamos esperar todos nosotros es que Jesús atendiese a esta mujer que ha intentado empatizar con él y que le ha compartido la pena que tenía en su casa. Pero sin embargo Jesús nos sorprende porque no reacciona como todos esperábamos. El texto dice que el Señor se marchó de ella prácticamente sin prestarle atención. El texto dice claramente que el Señor ha seguido su camino sin responderle palabra. Y esto puede sorprendernos a nosotros, porque Jesús está reaccionando como no esperamos. Yo quisiera que tú visualizases la escena. Llega esta mujer desesperada, reconoce en Jesús a la solución de su problema, se dirige a él con mentiras, es verdad, pero intentando empatizar. Señor, hijo de David, somos parientes, no es verdad, pero está intentando empatizar. Después de esto, le comparte su pena. Tengo a la niña en la casa, está gravemente atormentada por un demonio. Mira, a ver, haz algo. Lo que nosotros podríamos esperar siempre sería que Jesús la atendiese y le solventase el problema que tenía. Pero nos sorprende el Señor. Nos sorprende porque dice que no le respondió palabra. Es decir, yo cuando visualizo esta escena veo a la mujer correr hacia el Señor, gritarle, haciendo empatía con él y pidiéndole misericordia por el problema que tiene, y después de esto veo al Señor como haciendo oídos sordos, girando sobre sus propios talones y siguiendo su camino. Así es como yo lo visualizo. Pero me sorprende, ahora ya no Jesús, ahora la que me sorprende es la cananea, porque a pesar de la indiferencia mostrada por Jesús, ella no se ha dado por vencida. Ella no ha tirado el carro por el pedregal ante la primera negativa del maestro con su silencio, sino que el texto nos enseña que ella ha seguido tras del Señor. Ha seguido tras del Señor y tras de los apóstoles, y no de cualquier manera. Ha seguido gritando y a voces le ha seguido diciendo: hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que ahora lo que visualizo es al Señor encabezando al grupo de los apóstoles detrás del Señor, y detrás de los apóstoles y del Señor la cananea, gritando, dirigiéndose a él a voces, queriendo empatizar con él, hijo de David, y suplicándole que tenga compasión de la pena que tiene en su casa. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. En definitiva, lo que yo puedo visualizar es un escándalo público. Y es de tal tamaño el escándalo público que el texto dice que los actores secundarios tuvieron que entrar en la escena. Los apóstoles, ante tal escándalo público, se dirigen a Jesús y le dicen, en otras palabras, le vienen a decir: Jesús, atiéndela, detente, solvéntale el problema o dile que no quiere solventarlo. Pero pon fin a este escándalo público. Es una vergüenza. Tú delante, nosotros detrás de ti, y esta mujer detrás de nosotros dando voces. Ante el ruego de los actores secundarios, ante el ruego de los apóstoles, el Señor se detiene y se dirige no a la cananea, sino a los apóstoles. Y les dice a los apóstoles: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la enigmática frase que usa Jesús para justificar delante de los apóstoles su no atención a la cananea. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quería decir el Señor con esta frase a los apóstoles? ¿Qué quería expresarle a los apóstoles como justificación de su falta de atención a la cananea?
Superficialmente, si interpretásemos esta frase, diríamos que lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles es que su ministerio estaba circunscrito a la nación de Israel. Eso es lo que aparentemente está diciendo el Señor. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparentemente, lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles: mirad, apóstoles, no la atiendo a esta, porque aunque se ha hecho pasar por judía con la expresión hijo de David dirigida a mi persona, yo sé bien que ella es cananea. Y como es cananea y no israelita, no la puedo atender. ¿Por qué? Porque mi ministerio está limitado a los hombres y mujeres que pertenezcan a la nación de Israel. Aparentemente, esto es lo que estaba diciendo el Señor, pero era tan solo aparentemente. La realidad de lo que estaba diciendo no guarda consonancia con la explicación que yo estoy dando. Sencillamente porque el Señor a estas alturas ya sabía que su ministerio no estaba circunscrito a una nación concreta. Él a estas alturas ya sabía que su ministerio era un ministerio de carácter internacional, que abarcaría a todo pueblo, tribu, lengua, nación. Él ya sabía a estas alturas que no era el redentor de un pueblo concreto. Él sabía que era el redentor universal de todos los pueblos. Pero si él conoce que ya es el Redentor universal y la Escritura da testimonio de que él ya era consciente de ese ministerio de índole universal, recordaréis que antes de este episodio el Señor ya dijo frases como, por ejemplo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. En esa expresión que es anterior a esta, el Señor ya estaba diciendo: oye, a la mesa del reino en la que actualmente tan solo están Abraham, Isaac y Jacob, es decir, el pueblo de Israel, a esa mesa se sumarán los que vengan de Oriente y de Occidente, es decir, todo el mundo gentil. A esta mesa del reino tienen acceso todos los seres humanos y no está limitada a lo que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, esa expresión que él hizo antes de esta que estamos leyendo nos hace entender que él ya era perfectamente consciente a estas alturas de que su ministerio no estaba circunscrito a una nación concreta, sino que era un ministerio de carácter universal, internacional. Ahora bien, siendo esto así, entonces, ¿cómo interpretamos la expresión que él está usando para justificar delante de sus apóstoles la no atención a la cananea? ¿Cómo interpretamos la frase: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? La única manera de interpretar esta frase sin dañar a lo que es el contexto doctrinal de la persona de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que lo que él está diciendo ahí a los apóstoles como justificación de su no atención a la cananea era: en este momento cronológico, y este es el detalle que hay que subrayar, en este momento cronológico yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le estaba diciendo a los apóstoles, en otras palabras: apóstoles, no la atiendo porque todavía no es el tiempo de llevar el mensaje de salvación a los gentiles. No la atiendo sencillamente porque en el concilio de la Trinidad, mi Padre, el Espíritu Santo y yo, que compartimos la naturaleza de la deidad, llegamos a lo que fue el establecimiento de un orden en el plan de salvación. Mi Padre, el Espíritu Santo y yo, en ese concilio trinitario, llegamos al acuerdo de que en el plan de salvación habría un orden. Y el orden sería, primero, predicar a los judíos, y de que los judíos rechazasen el mensaje, entonces y solo entonces llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Y ese orden establecido en el plan de salvación yo lo respeto escrupulosamente. Todavía no rechazaron el mensaje ni al mensajero el pueblo de Israel. Por lo tanto, cronológicamente, todavía no es el tiempo de los gentiles ni de esta cananea tampoco. Y yo le diría el Señor a los apóstoles: no voy a romper el orden establecido en el concilio de la Trinidad porque ésta quiera empatizar conmigo con mentiras, ni porque me quiera compartir su pena.
Ni la empatía ni la pena tienen poder suficiente para que yo rompa el orden establecido en el plan de salvación. Cuando el Señor le está dando esta explicación a los apóstoles, el texto nos muestra que la cananea irrumpe otra vez en la escena. Es una mujer tan desesperada que es capaz de irrumpir en una conversación ajena. Ella ya rompe todos los cánones de la educación. Nadie debe de entrar en una conversación ajena si no le dan permiso previamente. Pero ella está tan desesperada que aunque es una conversación entre Jesús y los apóstoles, aunque es una conversación ajena, ella irrumpe sin permiso previo. Y no irrumpe de cualquier manera. En su desesperación dice el texto que se ha postrado, es decir, se ha puesto de rodillas delante del Señor. Y de rodillas y entre signos de admiración le ha dicho: Señor, socórreme. Es como que esta mujer le está diciendo: no entiendo lo que les estás explicando a esto, ni tengo interés en entenderlo. Lo único que sé es que tengo un problema que me carcome el alma. Socórreme, por favor. Y es entonces cuando el Señor la ve postrada de rodillas y clamando desesperadamente. Es entonces cuando el Señor, por primera vez en esta historia, se va a dirigir a la cananea. Y cuando el Señor se dirige por primera vez a la cananea en esta historia, se dirige diciéndole: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto es lo que el Señor le dice a la cananea por primera vez en esta historia. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a esta cananea de rodillas y desesperada? Lo que le estaba diciendo el Señor a esta cananea era lo mismo que le había dicho a los apóstoles, solo que con palabras distintas. Le estaba diciendo: cananea, no me has equivocado. Te has querido hacer pasar por judía sin serlo. Pero yo no puedo tomar el pan de salvación y de liberación que tengo en la mano, que está destinado en este momento para los hijos, y entregarlo al mundo gentil, al mundo de los perrillos. No estaría bien, cananea, porque cronológicamente hablando, el pan de salvación, el pan de liberación que yo tengo para ministrar, cronológicamente hablando, tan solo se puede poner ahora en la mesa de los hijos, que son los judíos. Y tú no eres judía, aunque te quieres hacer pasar por judía. Tú perteneces al mundo de los perrillos. Y el mundo de los perrillos todavía no tiene acceso al pan de liberación y de salvación que yo traigo. Cananea, te digo lo que antes le he dicho a los apóstoles. Hay un orden establecido en el plan de salvación, establecido en el concilio de la Trinidad, del que yo soy parte, y no voy a romper ese orden establecido, ni por la empatía ni por la pena que me has querido meter. Este pan de salvación, este pan de liberación que yo tengo en este momento cronológico, tan solo se puede poner en la mesa de los hijos, que son los judíos, y no está destinado en este momento para los perrillos, que son los gentiles. A mí me sorprende la respuesta de la cananea. Cuando la cananea ha recibido esta frase enigmática del Señor, le ha respondido diciendo: sí, Señor. Sí, Señor. La cananea le ha dicho: lo he entendido. Alguien puede pensar: ¿y cómo lo ha entendido la cananea si es una frase realmente enigmática que necesita una explicación? ¿Cómo ella, siendo cananea sin pertenecer al pueblo de Israel, la ha entendido de primeras? Sencillamente porque el que le estaba diciendo esa frase enigmática era la palabra de Dios hecha carne. Lo que él está predicándole es la palabra de Dios, pero quien se la está predicando es la palabra de Dios encarnada. Es decir, esta cananea está recibiendo la palabra de Dios al cuadrado. Está recibiendo la palabra de Dios de la boca de la palabra de Dios encarnada. Y ya sabéis vosotros que la palabra de Dios tiene la facultad de generar fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solo tiene la facultad de gestar fe, la palabra, sino también claridad. Cuando la fe viene por oír la palabra, junto con la fe viene la iluminación. Por lo tanto, esta mujer que ha recibido la palabra de Dios al cuadrado, ha recibido palabra de Dios predicada por la palabra de Dios encarnada,
cuando esta mujer ha recibido esa palabra de Dios al cuadrado, no solo ha empezado a gestarse fe en su corazón, sino claridad en su mente. Por eso lo ha entendido perfectamente y le ha dicho, sí, Señor. Le estaba diciendo, lo entiendo perfectamente, Jesús. Ahora lo entiendo. Entiendo que yo pertenezco al mundo de los perrillos y que no pertenezco al mundo de los hijos. Y entiendo perfectamente que el pan de liberación y salvación que tú tienes no estaría bien repartirlo entre los hijos antes de ponerlo en la mesa de los hijos. No estaría bien repartir ese pan de salvación y de liberación con los perrillos antes de ponerlo en la mesa de los hijos. Lo entiendo, entiendo el orden que has establecido. Entiendo que hasta que los hijos no rechacen el mensaje de salvación, tú no lo puedes compartir con los perrillos de los que yo soy parte. Lo ha entendido. Ahora sí se ha sincerado. Ahora sí le ha dicho, no soy del pueblo de Israel, pertenezco al mundo de los perrillos. Pero si esto es interesante, muchísimo más interesante es lo que dice ella a continuación. Después de reconocer que ha entendido todo lo que Jesús le ha dicho y lo ha aceptado, después de eso, ella le lanza una palabra y le dice, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta es la expresión de fe nacida de haber oído la palabra de Dios al cuadrado. Iluminó su mente para entender, pero además se convirtió en la matriz de la que nació la fe y ahora ella verbaliza esa fe que le acaba de nacer. Y en otras palabras es como que le ha dicho, está bien Jesús, lo que tú dices es verdad. El pan de los hijos no está bien darlo a los perrillos, pero mira Jesús, yo he visto a perrillos que no sentándose en la mesa con sus amos, porque no son dignos, los amos los han dejado a los pies. ¿Para qué? Para que cuando caiga una migaja del manjar de los alimentos que hay en la mesa, el perrillo se pueda alimentar. No te pido que me sientes a la mesa porque no soy hija. Te suplico tan solo que me dejes a los pies de los hijos para que caiga una migaja del manjar que tú traes para ellos. Porque si cae una migaja y yo que soy una perrilla la puedo alcanzar, aunque sea una migaja, yo sé que será suficiente, porque soy consciente que un poco de lo tuyo, una migaja de lo tuyo, es capaz de solventar un mucho de lo mío. He ahí la fe. Sé que un poco de lo tuyo solventa un mucho de lo mío. Una migaja será suficiente para saciarme. Un poco de lo tuyo solventa el grave problema de posesión que tengo dentro de la casa. Y cuando el Señor recibe esta palabra de fe de la boca de la cananea, es entonces que el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe. Se admira el Señor. De hecho, está escrito entre signos de admiración. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme quieres. Vemos al Señor sorprendido gratamente por la fe de ella y concediéndole lo que le pidió. Ahora bien, cuando yo veo al Señor concediéndole a la cananea lo que ésta le ha pedido, le tengo que preguntar a Jesús. Jesús, ¿por qué ahora le concedes lo que antes le negaste? Y seguramente si el Señor me pudiera responder, me diría, porque antes me lo pidió por los conductos equivocados. Antes me lo pidió por la empatía y por la pena. Y ahora me lo está pidiendo por la fe. Lo que no consigue la empatía ni la pena, la fe lo puede conseguir. Yo no rompería, me diría Jesús, el orden establecido en el plan de salvación ni por empatía ni por pena. Pero la fe tiene un poder tan inconmensurable, que de esto es de lo que estamos hablando, del poder de la fe. La fe tiene un poder tan inconmensurable que es capaz de romper aun el orden establecido por el consejo de la deidad en cuanto al plan de salvación. ¿Qué poder más inconmensurable no tiene la fe? Mira, yo en esta noche quisiera hacer hincapié en el poder ilimitado que tiene la fe. La fe verdadera, la fe de certeza, la fe de convicción, la fe que hace el futuro presente, la fe que hace visible lo invisible, tiene un poder ilimitado. Por ilustrarlo un poco más, dejadme usar otro texto antes de pasar al segundo punto. Este segundo texto sencillamente lo voy a narrar, no hará falta leerlo, es ampliamente conocido por todos nosotros.
Es ese texto en el que nuestro Señor Jesucristo salía de Betania en dirección a Jerusalén. Estamos en la última semana de su vida entre nosotros. Y dice el texto sagrado al que hago referencia, que cuando el Señor entre Betania y Jerusalén, dice que siente hambre. En el caminar de Betania a Jerusalén, él siente hambre. Y dice que ve una higuera que tenía muchas hojas. El Señor entendía el lenguaje de la naturaleza. El lenguaje de la naturaleza es muy peculiar. Y dentro de ese lenguaje de la naturaleza está aquel que dice que cuando una higuera tiene muchas hojas, en las muchas hojas está diciendo a los transeúntes, aquí hay fruto para comer. Y el Señor, que entiende ese lenguaje, ha visto la higuera con muchas hojas y entonces se ha acercado. ¿Por qué? Porque ha entendido que en la higuera hay fruto. Porque si hay muchas hojas, dice el lenguaje de la naturaleza, que ahí hay fruto. Pero, conocéis el texto, dice que metió la mano y no había fruto. Y se molestó el Señor con la higuera. Se enfadó el Señor con la higuera. ¿Por qué se enfadó el Señor con la higuera? Porque aparentaba lo que no tenía. Al Señor, eso de aparentar lo que no se tiene, parece ser que no le agrada. Se molestó tanto por aparentar lo que no tenía, que maldijo a la higuera. Sí, el Señor maldijo a la higuera. Y le dijo, nadie jamás coma fruto de ti. Y se marchó. Y con él los apóstoles. A la mañana siguiente están haciendo el mismo recorrido para ir otra vez a Jerusalén desde Betania. Y San Pedro, que es un curioso, se ha percatado de la higuera y se ha dado cuenta que está seca desde la raíz. Y entonces San Pedro, altamente emocionado, le dice, Jesús, la higuera que ayer maldijiste se ha secado desde la raíz. Y el Señor, voy a parafrasear, ¿de acuerdo? El Señor le responde diciendo, ¿y qué, Pedro? ¿De qué te extrañas? ¿Te extrañas tú de que yo diga algo en fe y no se cumpla? Yo en fe la maldije y por supuesto que se secó. Porque la fe tiene un poder ilimitado, Pedro. Pero te voy a decir algo más interesante para ti, Pedro, para los correligionarios tuyos, para el resto de apóstoles y también para el resto de la iglesia que tendrá que leer un día este pasaje. Os voy a decir algo más interesante. Si tuvierais fe, eso se lo está diciendo a Pedro, al resto de los apóstoles y a nosotros también. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, desarráigate y plántate en el mar y os sería hecho. Dios de mi corazón. Lo que le acaba de decir Jesús a Pedro, a los apóstoles y a nosotros también. Nos acaba de decir que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Él ha hecho uso del grano de mostaza no de una forma casual, ha hecho uso del grano de mostaza de una forma adrede. Ya sabéis vosotros que el grano de mostaza es el grano más pequeño de siembra. Es el grano más pequeño en el campo de la agricultura. Es verdad que después hay un grano más pequeño en el campo de la botánica, que es el grano de la orquídea. Pero en el campo de la labranza, el más pequeño es el grano de mostaza. Y no ha usado este grano de forma casual el Señor. No, lo ha hecho adrede. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le estaba diciendo, si tuvierais fe en un grado mínimo, pero que esa fe fuera verdadera, si tuvierais fe en un grado mínimo, pero verdadera, fe de certeza y fe de convicción, fe que hace el futuro presente y que hace visible lo invisible. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, es decir, muy poquita pero verdadera, seríais capaz de decirle a ese monte, desarráigate, plántate en el mar y os sería hecho. Una graduación pequeña de fe verdadera puede hacer lo más impresionante que una mente pueda llegar a imaginar. ¿Tú te has imaginado alguna vez algo más impresionante que un monte desarraigándose de la tierra, levitando por el aire, volando y plantándose en el mar? ¿Eres capaz de visualizarlo? ¿Te lo puedes imaginar? Imagínatelo por un momento. Un terremoto, ¿no? Un movimiento sísmico. El monte se desarraiga de la tierra y se queda levitando en mitad del aire, ¿no? Y ahora, por la orden nuestra en fe, levitando, se va al mar y se planta en el mar. ¿Hay algo realmente más extraordinario que eso? ¿Qué nos estaba diciendo Jesús? ¿Que fuésemos por ahí desarraigando montes para plantarlos en el mar? No. El Señor no quiere que la fe se convierta en un espectáculo circense. No era esa la idea de Dios. Lo que estaba enseñándonos Jesús es un poco de fe
aunque sea muy poquita, pero si es verdadera, si es genuina, puede hacer lo más extraordinario que podáis pensar. Este era el mensaje. El Señor estaba diciendo, Pedro, apóstoles, iglesia, el poder de la fe es un poder ilimitado. La fe verdadera, la fe de certeza, la fe de convicción, la fe que hace el futuro presente, la fe que hace visible lo invisible, es una fe con un poder tan ilimitado que es capaz de alterar el orden establecido en el consejo de la Trinidad y que es capaz de hacer en un grado mínimo lo más espectacular que podáis pensar. Pero hemos dicho en el encabezamiento de este tema que la fe verdadera no solo es que tenga poder ilimitado. Hemos dicho, además, que la fe verdadera, la de certeza y convicción, la que hace el futuro presente y visible lo invisible, esta fe hemos dicho que tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció. Mirad, en relación a este segundo punto, sabéis vosotros que Dios, nuestro Dios, establece leyes en el ámbito de lo natural y en el ámbito de lo espiritual también. Por proyectar un poco de luz a esto que quiero compartiros ahora. Dios, en el ámbito de lo natural, estableció la ley por la cual ordenó que todos los planetas del sistema solar estuviesen continuamente girando alrededor del Sol. Eso lo estableció Dios como una ley en el ámbito de lo natural. Es decir, que en mitad de la creación Dios ordena y dice: todos los planetas del sistema solar tendrán que estar permanentemente girando en torno al Sol. Eso lo dijo el Señor una vez. Y no lo tuvo que repetir más. Lo que quiero decir es que el Señor no tiene que despertarse cada mañana y darle cuerda al sistema solar para que los planetas sigan girando en torno al Sol. Él lo estableció una vez y a partir de que Él lo dijo, esa ley en el ámbito de lo natural empezó a tener un funcionamiento independiente. Lo dijo una vez y el funcionamiento ya se hizo independiente. ¿En obediencia a qué? A eso que el Señor estableció por una sola vez. Pues bien, esto que ocurre en el plano de lo natural también ocurre en el plano de lo espiritual. Dios también estableció en el plano de lo espiritual lo que fue la ley de la fe. Y cuando Él estableció la ley de la fe en el ámbito de lo espiritual, la estableció una vez y no lo tuvo que repetir más. A partir de ahí, la fe tiene un funcionamiento independiente, incluso al Dios que la estableció. Dios dijo cuando estableció la ley de la fe que la fe era el brazo invisible que podría alcanzar todo lo que Dios prometía. Y desde que Él lo dijo, eso quedó establecido y con un funcionamiento independiente incluso al propio Dios que lo estableció. Mirad, por ilustrarlo, voy a hacer uso de un pasaje bíblico, también archiconocido por todos vosotros y que no necesita que lo leamos, con tan solo narrarlo nos va a ser más que suficiente. El pasaje bíblico que voy a usar para ilustrar esta verdad de que la fe tiene un funcionamiento independiente incluso al Dios que la estableció, para ilustrar esta verdad, voy a usar ese pasaje más que famoso, en el que la protagonista principal después de Jesús es una mujer que dice que padecía una enfermedad a la que la Escritura la define como flujo de sangre. Esta mujer, como vosotros sabéis, llevaba años padeciendo esta enfermedad. Y dice el texto sagrado que se gastó todo lo que tenía en médicos y para nada le aprovechó. Es decir, es una mujer que está en el pozo de la desesperación, además de en el pozo del caos económico. Todo lo que tenía se lo ha gastado y la enfermedad sigue con ella. Pero dice que estando en semejante situación, en semejante depresión, dice que ella recibió una palabra. Y que era una palabra de Dios. Era una palabra que le decía: oye, se ha levantado un profeta en Galilea que resulta ser que no hay enfermedad que se le resista. Y cuando alguien le dijo esto a esta mujer, esa noticia que era palabra de Dios, entró por su oído y cayó en su corazón. ¿Y qué ocurre? Que la palabra del Señor hace que germine la fe.
De hecho, la palabra del Señor es la matriz de la que la fe nace. Cuando esta mujer oyó la palabra del Señor, la fe germinó en su corazón. Y cuando la fe germinó en su corazón, rápidamente ella fabricó un pensamiento de fe en su mente. Y el pensamiento de fe que ella fabricó en su mente fue: iré a buscar al profeta de Galilea, al que no se le resisten las enfermedades. Me entrevistaré con él de que le encuentre. Le contaré mi problema. Y seguramente él se levantará, vendrá donde mí, me impondrá las manos, me recorrerá una corriente eléctrica por todo el cuerpo y mi enfermedad cesará. Y cuando ella ha fabricado ese pensamiento de fe, nacida de la fe que se gestó en su corazón por oír la palabra de Dios, fue pensar y hacer. Y se fue a buscar al Galileo. Y como le buscó, le encontró. Porque esa también es una ley que se encuentra establecida en la palabra del Señor. En este reino del Señor, todo el que busca, halla. Y como ella le buscó, lo halló. Pero con tan mala fortuna, entre comillas, para ella, que el día que lo encontró, nuestro Señor tenía su agenda ministerial repleta. Aquel día nuestro Señor se encontraba rodeado de cientos y cientos de personas. Iba camino a la casa de un principal de la sinagoga a resucitar a una hija de este, que se había recién muerto. ¿Podéis visualizar la escena? Esta mujer ha llegado a donde está Jesús, le ha encontrado, pero no le ha encontrado como ella esperaba encontrarle. No siempre las cosas son como queremos. A veces la fe tiene sus dificultades, pero ¿sabes qué? Cuando la fe que tú tienes encuentre una dificultad, el consejo es: persevera en lo que la fe te ha dicho. Esta mujer le encontró, pero no como quería, pero no se defraudó. Esta mujer mantuvo su fe, se abrazó a ella y dijo: no le he encontrado como quiero, pero seguiré hacia adelante. Ahí está el Señor Jesús, rodeado de cientos y cientos de personas. Es imposible tener una entrevista particular, personal, con Él. Es imposible. No van a poder suceder las cosas como ella las pensó. No va a poder tener esa entrevista sola. No le va a poder contar de forma minuciosa cuál es el problema que tiene. Ni él se va a poder levantar, llegar a donde ella, ponerle la mano y recibir la sanidad instantánea y milagrosa. No va a poder ser como ella lo pensó. Pero cuando ella ve al Señor rodeado de cientos y cientos de personas, ella fabrica otro pensamiento de fe. Y el segundo pensamiento de fe que fabrica esta mujer enferma es: me introduciré entre la multitud, llegaré hasta donde está él, y si tan solamente tocar el borde de su manto, si tan solamente el borde de su manto tocare, tengo la convicción por la fe de que se sana de esta mi enfermedad. Todo esto es un pensamiento de fe. A ella no se lo ha dicho Dios, ¿eh? Jesús no le ha dicho: oye, pues métete entre la multitud y mete los codos y esfuérzate y tócame el borde del manto. No, 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 no. Ha sido todo un pensamiento de ella. Y ha sido pensar y actuar. Se ha metido entre los cientos de personas. Yo la puedo visualizar. La he visto en más de 100 veces. La veo meter los codos. La veo como otros le meten los codos a ella. La veo tropezar, la veo caer, pero la veo levantarse cuando se cae. Y la veo volver a tropezar, y la veo volver a caer, y la veo volver a levantarse. A veces tendremos que tropezar, tendremos que caernos, pero ¿sabes una cosa? Tendremos que volver a levantarnos, porque a veces la fe necesita de nuestra persistencia para hacerse una fe más real. Y cayó y se levantó, y volvió a caer y se volvió a levantar, hasta que llegó al propósito que en su mente se fabricó. Llegó a estar cerca de él, alargó la mano, tocó el borde del manto, y cuando el pensamiento de fe se hizo obra, esta es la clave: cuando la fe se hace obra, cuando el pensamiento de fe se hizo acción, entonces se produjo el milagro. Del Señor se desprendió una gota de poder, y aquella gota de poder atravesó el manto, atravesó la mano de ella, tocó su cuerpo y fue sana instantáneamente de su enfermedad. Así lo dice el texto. Ella ha sido instantáneamente consciente de que ha sido sanada al haber hecho la fe obra. Pero no solo ella ha sido consciente de que ha sido sanada. El Señor también ha sido consciente que de él ha salido poder de sanidad. Porque dice el texto sagrado que el Señor se detuvo y toda la comitiva de cientos de personas que iban con él también. Y cuando él se detiene y la comitiva con él, el Señor dice: alguien me ha tocado. San Pedro, que era así de impulsivo y siempre era el primero en hablar,
le dice, ¿qué dices, Señor? Estoy parafraseando también. ¿Qué dices? ¿Cómo que alguien te ha tocado? Te están tocando de asientos. Pues no ves que todos te apretan. ¿Cómo dices alguien me ha tocado? Y puedo ver al Señor dirigiéndose a Pedro y implícitamente a nosotros también y decirle, no, Pedro, no. Yo sé distinguir entre quienes me tocan porque vienen a ver el espectáculo de aquellos que me tocan porque tienen necesidad de mí. Todos estos cientos que me están tocando es porque han venido a ver el espectáculo de la resurrección. Pero aquí ha visto un toque que ha sido distinto a los demás. Aquí ha visto a alguien que me ha tocado no porque venga a contemplar el espectáculo del milagro, sino porque tiene necesidad de mí. Y sé que ese toque se ha efectuado porque soy consciente que de mí ha salido poder. Es decir, que Jesús es consciente que de él ha salido poder, pero también es consciente de que él no dio permiso a ese poder para salir. El Señor es consciente que de él ha salido poder, pero es consciente de que él no dio ese permiso para salir. Fue la mujer enferma del flujo de sangre la que por su fe le robó, entre comillas, un milagro a Dios. ¿Por qué? Porque la fe tiene un funcionamiento independiente cuando se pone en práctica incluso al Dios que la estableció. Pero mirad, esta fe de la que estoy predicando, esta fe de certeza y de convicción, esta fe que es capaz de hacer el futuro presente y que es capaz de hacer visible lo invisible, no son los que tengan un poder ilimitado y un funcionamiento independiente al Dios que la estableció, sino que esta fe de la que os estoy predicando es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Voy a volver a repetirte esto y a pedirte que lo grabes en tu mente y en tu corazón. La fe de la que estoy predicando es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Mirad, no tenemos dudas de que Dios por Jesús ganó para nosotros una herencia. La Biblia dice que somos herederos y coherederos de Dios junto con Cristo. Hay una herencia extraordinaria que el Señor ganó para nosotros a través de su vida, de su muerte vicaria y de su resurrección. Nuestro Señor, en su obra perfecta y preciosa, salió vencedor de su enfrentamiento y todos los despojos de su historia son la herencia que nosotros vamos a tener. Somos herederos de Dios, somos herederos del cielo, somos herederos de todas las grandezas que Él para nosotros ganó. Ahora bien, siendo verdad de que somos herederos, os digo yo, ¿podemos actualmente disfrutar de toda la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó? Y tengo que decir que no, que todavía no. La herencia es nuestra, pero todavía no se nos va a aplicar completamente. ¿Por qué? Sencillamente porque la redención que Jesús ganó para nosotros en la cruz no nos ha sido completamente aplicada todavía. Hasta que la redención no sea completamente aplicada en nosotros, no tendremos acceso a toda la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. ¿Cuándo se nos aplicará el total de la redención? El total de la redención se nos aplicará en el día de la resurrección. Cuando recibamos el cuerpo de gloria, estaremos recibiendo la totalidad de la aplicación de la redención. Y será entonces, después de la resurrección, que podamos disfrutar de toda la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Pero siendo verdad que todavía no podemos disfrutar plenamente de toda la herencia porque estamos a expensas de la resurrección del cuerpo, siendo eso verdad, tan verdad como eso, es que tú y yo podemos tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. ¿Y cuál es el medio por el cual podemos tomar un anticipo de la herencia?
de esa herencia celestial, pero que podemos tomar un anticipo para disfrutarlo en este estado terrenal. ¿Cuál es el utensilio que Dios nos entregó para tomar anticipos de lo eterno y traerlo a lo temporal? El utensilio que Dios nos entregó para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó es la fe. La fe es el brazo legitimado por Dios para tomar parte de la herencia que Él por Jesús para nosotros ganó. Dejadme ilustrarlo brevemente. ¿Cuál es la solución permanente y eterna como parte de la herencia de Dios para la enfermedad? La solución permanente como parte de la herencia de Dios para nosotros, para la enfermedad, es el cuerpo de gloria. Dice la Escritura que cuando tengamos el cuerpo de gloria y estemos en el cielo, allí ya no padeceremos enfermedades, ni dolores, ni evidentemente la consecuencia de las enfermedades y los dolores que será la muerte. ¿De acuerdo? La solución de Dios para las enfermedades, para el deterioro y para la muerte de este cuerpo será el cuerpo de gloria. ¿Por qué? Porque el cuerpo de gloria no va a ser afectado ni por enfermedad, ni por dolor, ni por muerte. Por lo tanto, ciñéndonos al tema, la solución permanente como parte de la herencia de Dios para nosotros en cuanto a la enfermedad es el cuerpo de gloria, porque en él gozaremos de plena salud y vitalidad eternamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa solución perenne no la podemos recibir completamente hasta que resucitemos de entre los muertos. Pero os pregunto yo, ¿tenemos la posibilidad de tomar anticipos de esa sanidad que reside en el cuerpo de gloria? ¿Tenemos la posibilidad de tomar anticipos de la solución eterna para traerla a lo temporal? Yo digo con la palabra del Señor que sí. ¿No dijo el Señor Jesucristo, estas señales seguirán a los que crean? ¿A quiénes? A los que crean. Pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Es decir, que el Señor nos ha concedido la posibilidad de tomar un anticipo de la sanidad divina a través de la imposición de manos. ¿Pero cuál es el requisito? A los que crean. Es decir, la fe es el brazo legitimado por Dios para tomar un anticipo de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Mirad, por ilustrarlo un poco más y que quede claro en vuestras mentes y corazones, voy a usar otro texto de la palabra del Señor. El texto que voy a usar para ilustrar la verdad de que la fe es el brazo legitimado por Dios para tomar parte de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. El texto que voy a tomar es aquel que se encuentra en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, verso 29. Si leemos ese texto de una forma aislada, veremos que ahí el Señor Jesús, dirigiéndose a dos ciegos, le pone las manos al uno y al otro en sus ojos y les dice el Señor, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y a mí me sorprende que el Señor les diga eso. Les ha puesto las manos en los ojos. Yo entiendo que los va a sanar, pero sorprendentemente, de que termina de poner las manos, le dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Les está diciendo, conforme a la mía, no, conforme a la vuestra. Para entender el por qué el Señor les dice conforme a vuestra fe, hay que leer el contexto inmediato anterior. Cuando nosotros leemos el contexto inmediato anterior a 9:29 de Mateo, nos encontramos que estos dos ciegos se habían encontrado con el Señor en un cruce de caminos. Así lo visualizo yo cuando menos. A los ciegos alguien les dijo, oye, el Jesús que sana a los ciegos está por pasar a la altura vuestra. Y cuando estos ciegos perciben que Él está pasando a su altura, tanto uno como el otro se dirigen a Jesús. Y se dirigen diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Usan prácticamente la misma expresión que usó la cananea, con la diferencia de que estos dos la usan legítimamente porque estos sí eran judíos. Le han dicho, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero otra vez el Señor nos sorprende, porque hace con estos dos lo que hizo con la cananea. Haciendo oídos sordos, dice que siguió caminando. Pero los ciegos, al igual que la cananea, tampoco se dan por vencidos ante la indiferencia del Señor, sino que siguen detrás de Él. Y te voy a invitar otra vez a que visualices la escena. El Señor pasa a la altura de los ciegos. Los ciegos le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hace oídos sordos, sigue caminando, y los ciegos se van detrás de Él. Y siguen gritándole los ciegos, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Los ciegos le estaban diciendo, oye Jesús, te estamos llamando hijo de David, ¿eh? Te reconocemos como el Mesías. Y estoy haciendo uso de esa expresión porque soy judío. Te estoy queriendo decir que somos parientes, que pertenecemos a la misma nación, que venimos del mismo patriarca que fue Abraham. Oye, que estoy intentando empatizar contigo. Y además, ¿no te estás dando cuenta cómo estamos? ¿No ves el manto que llevamos? Somos ciegos. Ten un poco de consideración con nosotros. Somos parientes, estamos ciegos, tienes poder, sánanos. Oye, ya te vale, ¿no? Están empatizando y están metiéndole pena. Hijo de David, somos parientes, ten misericordia de nosotros, mira la pena que tenemos. Pero el Señor sigue caminando. Y estos dos ciegos detrás de él. Así lo visualizo yo el texto. Pero dice el texto, y llegando a la casa, después lo leéis, de que tengáis oportunidad. Y llegando a la casa, es decir, que han hecho un trecho de camino, Jesús delante, los dos ciegos detrás, Jesús ha metido en una población, los dos ciegos se han metido detrás de él, Jesús ha entrado en una casa y los dos ciegos detrás de él en la casa. Perseverando en la fe los ciegos. O perseverando más bien en la empatía y en la pena. Y cuando entra en la casa, el Señor dice que el Señor se gira y les dice a los dos ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Esta es la pregunta clave. ¿Creéis que puedo hacer esto? En esa pregunta es como que Jesús le está diciendo a los ciegos, mirad, venís todo el camino haciendo uso de dos herramientas ineficaces y os voy a ofrecer la herramienta eficaz. Habéis venido todo el camino usando la herramienta de la empatía, hijo de David, y la herramienta de la pena, ten misericordia de nosotros. Y como habréis comprobado, no me he detenido ni atendiendo a la empatía ni atendiendo a la pena. Pero ahora os doy una oportunidad. Cambiad de herramientas. Dejad la empatía y la pena. Tomad la herramienta de la fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? Les está llamando a dejar dos herramientas ineficaces para conseguir lo que querían y usar la herramienta eficaz. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y es entonces que los ciegos aceptan el cambio de herramienta. Y cuando los ciegos le dicen, sí, creemos, en ese sí creemos, están haciendo el cambio de herramientas. Cuando los ciegos hacen el cambio de herramientas, entonces ocurre lo que yo os he dicho del verso 29 en el capítulo 9. El Señor le toca los ojos a uno, le toca los ojos a otro y les dice, conforme a vuestra fe os ha hecho. Va a probar si realmente han cambiado de herramienta. Va a comprobar si han cambiado de herramienta. Me habéis dicho que sí, que creéis, ¿no? Voy a comprobar si realmente habéis cambiado la herramienta. No conforme a mi fe, sino conforme a la vuestra. Les está diciendo en otras palabras, mirad, ciegos, yo tengo la vista que necesitan vuestros ojos, pero no os la doy. Sin embargo, os doy permiso para que vosotros vengáis a tomarla. ¿Por qué? Porque la fe es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Les está diciendo, tomad la fe, que es el brazo legitimado. Venid y coged de mí la visión que necesitan vuestros ojos ciegos. Tomadlo. ¿Por qué? Porque la fe está legitimada por mí para tomar lo que vosotros necesitáis. Por eso es que en esta noche os digo que la fe no solo tiene un poder limitado, la fe de la que hablamos no solo tiene un funcionamiento independiente al Dios que la estableció, sino que además esta fe de certeza y de convicción, esta fe que hace el futuro presente y visible lo invisible, es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia que Dios por Jesús para nosotros ganó. Mirad, y ya por no robaros más tiempo, voy a hablaros brevemente del cuarto y último punto al que hacíamos referencia al comenzar a predicar. Esta fe de la que estamos hablando, esta fe genuina, verdadera, esta fe de certeza y de convicción, esta fe que es capaz de hacer que el futuro se haga presente y visible lo invisible, es una fe que no necesita de ver para hacer. Es una fe que hace para ver. Para ilustrar esto, voy a usar el famoso pasaje del patriarca, del legislador Moisés con Dios. Ya sabéis que el legislador Moisés tuvo muchos episodios con Dios. Yo voy a hacer concretamente uso de uno de ellos. Recordaréis aquel episodio en el que el legislador se encuentra con un problema realmente grave. Ya sabéis que él estaba pastoreando aquella iglesia de 2-3 millones de personas que era Israel. Y en aquel momento se encuentra frente a un mar cerrado y detrás de él Faraón con todo su ejército. El problema es de gravedad. Y Moisés
que entendía que los problemas graves tan solo los puede solucionar Dios, se fue a hablar con Dios. Y hablando con Dios le dijo, mira a ver el problema que tengo. Los 3 millones de personas a mi cargo que me has dado, el mar cerrado delante y Faraón con muy malas ideas y su ejército detrás de mí. ¿Qué hago? Y el Señor atiende al legislador y le dice el Señor al legislador como solución al problema que le presenta. Di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la solución divina. Después abriría el mar y todo lo más, ¿de acuerdo? Pero la solución divina, léanlo, es di a los hijos de Israel que marchen. Esta es la solución. Les estaba diciendo que marchasen caminando hacia un mar que estaba cerrado. Y lo más sorprendente es que Moisés tomó la solución, la aplicó al pueblo, se la predicó y el pueblo se la creyó. Y dice el texto sagrado que empezaron a caminar hacia un mar cerrado. Después el mar se abrió, pero lo que yo quiero puntualizar es que ellos empezaron a hacer para después ver. Ellos vieron después el mar abierto, sí, pero empezaron a caminar cuando el mar estaba cerrado. ¿Por qué? Porque estaban haciendo uso de una fe genuina y verdadera. Y la fe genuina y verdadera no necesita ver para hacer. La fe genuina y verdadera hace para ver. Dile al pueblo que marchen y empezaron a caminar en dirección a un mar cerrado. Y como hicieron, después vieron, el mar se abrió. Os animo en esta noche a que tomemos todos estos misterios de fe de los que hemos hablado para que esta fe de misterio se convierta en la herramienta vital que llevemos con nosotros. ¿Para qué? Para transitar el camino del propósito que Dios para nosotros preparó. Sé que vosotros sabéis que Dios ha preparado un propósito particular y personal para cada uno de nosotros. Para transitar ese camino del propósito personal, vas a necesitar esta herramienta de fe con todos sus misterios. Vas a necesitar saber que esta fe tiene un poder ilimitado. Vas a necesitar saber que esta fe tiene un funcionamiento independiente a Dios. Vas a necesitar saber que esta fe es el brazo legitimado por Dios para tomar anticipos de la herencia. Y vas a necesitar saber y ser consciente de que esta fe no necesita ver para hacer, sino que es capaz de hacer para ver. Toma estos misterios de fe, guárdalos entre tus utensilios y que esta fe te facilite transitar el camino del propósito que Dios para ti preparó. Yo sé que tú sabes que el propósito de Dios para ti es el porqué y el para qué de tu existencia. De hecho, la palabra propósito en su significado más literal es por qué y para qué de la existencia. Hay un porqué y un para qué en tu existencia. Tú no eres el fruto de la casualidad. Tú no estás aquí por un accidente. Tú eres el fruto de un plan determinado por Dios en la eternidad. Antes de que existiesen los cielos, antes de que existiese la tierra, antes de que existiese la línea genealógica de la que vienes, antes de que tu padre y tu madre se conocieran, ya Dios te conoció y preparó un camino para ti, un camino de propósito para que tú lo transitases. Y no hay nada más glorioso para un ser humano que poder terminar los días en esta tierra habiendo transitado el camino del propósito que Dios para él preparó. Pero para transitar ese camino con efectividad vas a necesitar llevar entre tus enseres este utensilio al que llamamos fe. La fe de certeza, de convicción, la fe que hace el futuro presente y visible lo invisible. Que la fe esté con nosotros en todos sus misterios para poder recorrer ese camino del propósito de Dios y llegar al final de nuestros días pudiendo decir que fuimos lo que Dios quería que fuésemos e hicimos lo que Dios nos mandó hacer. Disculpad por la prolongación, pero no he podido resumirlo más. Dios os bendiga muchísimo y hasta otra ocasión que el Señor nos permita. Gloria a Dios. Amén a su santa y bendita palabra. Teólogo, es usted impresionante. Dios le ha bendecido en sobremanera. En mi vida, tengo 42 años, desde que he nacido en el Evangelio, jamás he oído predicar así de la fe. Para mí ha sido maravilloso escucharle esta noche y me ha pasado como a los apóstoles que le decía
le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Hoy, a través de este mensaje, doy testimonio que se ha aumentado mi fe. Me alegro que te haga bien la palabra de Dios. Amén. Impresionante, tío. He disfrutado. Y yo con vosotros. Rogaría a los hermanos que están por ahí, a ver si se pueden conectar, por si tienen alguna pregunta que sea rápida. Y si no, pues aprovecho. Yo solamente le voy a hacer una pregunta. En Lucas 15:5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué le dijeron esto los apóstoles a Cristo? Sencillamente porque necesitaban un aumento de la fe. Es una petición legítima, ¿eh? Sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sabemos Amén. que la matriz de la fe está en el oír o leer la palabra del Señor. Ten en cuenta que los apóstoles se encontraban en los momentos incipientes del cristianismo. Entonces, claro, ellos ya van comprendiendo que la fe es esa herramienta imprescindible que puede hacer realidad todas las promesas de Dios. Ya lo van entendiendo. Y se dan cuenta de su déficit, como nosotros a veces también nos damos cuenta. Amén. Y entonces se acercan al Señor y le dicen, oye, aumentanos la fe. Seguramente que el Señor, en conversaciones que no quedaron registradas, diría, sí, mira, el aumento de la fe lo tenéis rápido. Ya podéis estar leyendo la palabra y creyéndola. A medida que vayáis leyendo la palabra y la vayáis haciendo vosotros, la fe va a ir creciendo. Pero ellos han hecho bien. Yo en oración, yo entiendo que mi fe tiene que fluir y ser madura a través de la palabra. Pero eso no me evita que yo muchas veces, por no decirte todos los días, le digo al Señor, auméntame la fe. Porque entiendo que es la herramienta que necesitamos. Todas las promesas de Dios son verdad, todas, pero de aplicación personal tan solo en la medida en que se creen. Amén. O sea, fíjate bien, todo lo que dice la Biblia es verdad, todo. Pero dentro de que todo lo que dice la Biblia es verdad, esas verdades tan solo son de aplicación personal en la medida en que se creen. Amén. ¿Tiene poder la cruz para salvar universalmente? Evidentemente sí, la cruz tiene potencialidad para salvar a todos los seres humanos que han sido parte de la historia de la humanidad, pero tan solo salvarán a los que crean en la verdad del mensaje de la cruz. Amén. De acuerdo. Bueno, yo por mi parte no puedo pedir más. Mariano, David, si tenéis alguna pregunta. Nada, ¿qué pregunta va a haber? Si la ha dejado Algo personal, algo que queráis saber sobre el tema que ha compartido el hermano. Yo, mi pregunta era esta, sobre Lucas 17:5. Es que es un disfrute escucharlo predicar siempre. Mira, sí, la vez que lo hemos tenido en Orcasitas, son mensajes que se quedan aquí metidos en el disco duro, pero para toda la vida, ¿sabes? Recuerdo, y se lo he comentado, uno que no cree, me parece que si le puso de título el golpe de Estado o algo parecido, otro que habló de